¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su edición de Consultando y como siempre, Jonathan Wilson, director de Torre Blanca, y nos acompaña nuevamente Rolando Álvarez. Rolando, bienvenido. Jonathan, un gusto estar aquí, como siempre, muchas gracias por la invitación y pues estoy listo para qué tema vamos a platicar el día de hoy. Pues hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante, sobre un tema yo diría que polémico, que es sobre el REPSE. Es un tema en donde, pues como siempre, son temas que están muy fiscalizados en el ojo de la opinión pública, pero antes de entrar en contexto, me gustaría que nos platicaras un poquito qué es el REPSE. Sí, de hecho, qué bueno que lo preguntas porque, bueno, el REPSE surgió desde el 2021 y a la fecha todavía me he topado con muchas personas que no le han entendido qué es el REPSE. Como tal, quiero tomar una referencia que fue la que utilizó el mismo gobierno para dar nacimiento a esto, que es el caso de un hotel. En un hotel donde pues empiezan a revisar pues de quiénes son los empleados que hacen la limpieza, ¿no? Y resulta que son de una empresa. Bueno, ¿de dónde son los empleados que están en la parte del restaurante? No, pues que son de otra empresa. Bueno, ¿y dónde están los empleados que son de la recepción? No, pues que son de otra empresa. Entonces al momento de revisar pues a qué empresas pertenecen todos los colaboradores que se supone están dentro del hotel, pues ninguno pertenece al hotel. Entonces ahí es cuando dicen pues aquí es donde queda claro que se está haciendo un mal uso de lo que es el outsourcing. Y ahí es cuando se toma la iniciativa para dar origen a lo que es el REPSE. El REPSE, que es el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas, es justamente eso. Dar como una diferencia, acotar, entre que desaparece totalmente el outsourcing. De hecho, ya hoy en día si tú hablas de outsourcing o subcontratación así por sí solos, ya es malo. Entonces, incluso para la autoridad, si tú dices outsourcing, ya cuidado porque ya prende focos rojos, igual si dices subcontratación. ¿Qué es lo importante aquí? Pues empezar a hablar de subcontratación especializada. Y entonces es que yo te puedo proporcionar personal a tu centro de trabajo, a tu domicilio, pero siempre y cuando la actividad que yo te voy a proporcionar es totalmente diferente a la que tú realizas como tu actividad preponderante. Pues un ejemplo muy claro pues es por ejemplo los servicios de seguridad privada. Pues a lo mejor una empresa que se dedique a prestar servicios de tecnología, de TI, pues sugírenos la seguridad privada. Entonces eso, pues como son completamente diferentes, es completamente válido que esta empresa de seguridad privada, ya teniendo lo que es el REPSE, este permiso que otorga la Secretaría del Trabajo, pueda colocar a los guardias de seguridad en las instalaciones de la empresa que se dedica a las tecnologías de la información. Y aquí bien importante porque con este tema del REPSE han surgido muchos conflictos. Hay veces que se confunde. Por ejemplo, yo proporciono servicios de limpieza, ¿no? Pero lo que yo voy a hacerte de limpieza es únicamente va a llegar el equipo y va a hacer una limpieza general, algo que va a tardar unas 2 horas. El equipo toma sus cosas y se va. O sea, eso prácticamente es un servicio. Si bien el personal se presentó en las instalaciones del cliente e hizo sus labores, se retiró y se fue, ¿no? Eso no necesita REPSE. ¿Por qué? Porque es un servicio, nada más, es una actividad que se realiza ya. Y aquí es donde empieza la confusión. Aquí no aplica el REPSE. Aplica el REPSE cuando, por ejemplo, yo te proporciono un servicio de limpieza, pero ese personal de limpieza está en tus instalaciones durante la jornada laboral. Entonces ahí sí, ¿por qué? Porque también el mismo cliente les va a decir qué actividades de limpieza tienen que realizar conforme a las necesidades que tienen ahí. Entonces cambia completamente el esquema y el panorama. Y pues sí es importante porque supe de casos, por ejemplo, Walmart, que cuando los camiones llegan con la mercancía, dicen, no, pues es que yo quiero tu REPSE. Pues que no necesitas un REPSE para dejar la mercancía en las bodegas e irte. Pues es un servicio, nada más. Claro. Y no por el solo hecho de entrar a tus instalaciones ya requieres de un REPSE. Okay. Fíjate que es un tema bien, como iniciamos, bien polémico, ¿no? Sí. Hay muchas vertientes.
incluso hasta temas políticos, que no es el caso, no nos vamos a meter en esos aspectos, pero sí es importante platicarlos, porque todos los que nos ven, yo creo que es importante que tengan un panorama muy amplio para que puedan tener una opinión y una perspectiva correcta de todo lo que significa el REPSE, ¿no? Acabas de platicar cosas bien importantes, unas que a lo mejor ya por todos estos años ya se conocen, pero creo que hay un trasfondo, ¿no? Y iniciaste con algo bien importante, el tema del outsourcing, ¿no? Que siempre fue un pleito, ¿no? Fue un tema muy importante. Me acuerdo que se empezó a reformar 2012 más o menos, y empezaron a ver cómo empezar a controlar, ¿no? Todo ese tema de la administración del personal en su momento, ¿no? Que se le llamaba así, tercerización, pagadoras y demás. Entonces me gustaría iniciar con esa parte, ¿no? De dónde se origina lo que es el REPSE, y eso nos remonta al tema del outsourcing, que es un servicio que tiene muchísimo tiempo, muchísimos años en el país, pero que no es exclusivamente de México, es un servicio que se da a nivel mundial. Sí, así es. Entonces, sí. Pero que originalmente nace de una situación muy genuina, a mi parecer, ¿no? Fomentar el empleo, reducir la carga de trabajo para los patrones, en donde pues estamos, las empresas tienen muchas responsabilidades aparte de su know-how, ¿no? Tienen que cumplir con la ley. El tener personal implica ciertas responsabilidades que no todos saben y que no todos pueden cubrir en su momento. Entonces, es correcto. Me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué crees que el outsourcing haya sido muy, incluso satanizado en algún momento? Sí, claro. ¿No? Fue muy atacado, pero cuando es un servicio reconocido y que en ciertos países se fomenta, ¿no? Porque al final de cuentas tiene un origen muy genuino. Sí, sí. ¿Cómo es que aquí lo dejamos de hacer, se controla más y en otros países se permite? ¿Es un retroceso? ¿Es un apoyo para los trabajadores? ¿Es un apoyo para el empresario? Y ahí yo creo que podremos partir. Sí, parte de la justificación es que se decía que con el outsourcing se hacía pues mucho chanchullo. Okay. Entonces de ahí pues no se pagaban los sueldos completos, no se tenía la gente dada de alta en el seguro social con su sueldo real, se les daba de baja terminando el año, no permitían que tuvieran una antigüedad. Había muchas malas prácticas que se estaban haciendo. De hecho, un poco antes de que se hiciera la modificación del REPSE, había una norma mexicana que ya te establecía las primeras bases de si tú vas a dar servicios de outsourcing, esto es lo que tú tienes que cumplir. De hecho, parte de esa norma mexicana se tomó para la reforma del REPSE. Okay. Que es de 2021. Exactamente, sí, esta ya es de mucho antes. Y ya te daba esos primeros bemoles como de entrégale a tus clientes que sí estás cumpliendo con tus obligaciones de seguridad social, mándale las sábanas, los pagos, también con los pagos de las retenciones de ISR, para que se vea que todo está cumpliéndose en orden, ¿no? Pero finalmente una norma mexicana pues no es obligatoria, no es como una norma oficial mexicana. Entonces, pues como no trascendió más, pues ahí se quedó. Y pues también parte de lo que decían es que, pues bueno, había un personaje por ahí que se le llamaba el rey del outsourcing, que era el que hacía muchas de estas prácticas, y pues mucha gente comentaba, oye, si ya sabes quién es el personaje que está haciendo esto, pues ¿por qué no vas y atacas directamente a la raíz y regulas mejor el outsourcing, ya para que justamente cumpla con todos los requisitos de ley? Y era lo que decían, pues es como si tú tienes un árbol y en lugar de cortar la rama, talas el árbol, como la solución. Pero bueno, finalmente la reforma tomó otra vía y pues fue lo que ahora pues nosotros conocemos como los servicios especializados. Oye, ahora aquí déjate interrumpo, hay un tema bien importante. Ahorita estamos hablando, y es correcto, yo en su momento pues lamentablemente había los dos panoramas. Las empresas que estaban dando el servicio de outsourcing
de una manera correcta, de una manera genuina, de una manera que realmente generaba un valor a las organizaciones, a las empresas. Y empresas transnacionales grandes que daban un servicio tal cual, cumpliendo con todos los requisitos. Y por el otro lado, esas empresas que, pues, derivado de esas malas prácticas, ¿no? Empezó a afectar, ¿no? Y de una manera injusta a los trabajadores. Obviamente, pues el tema de las cuotas obrero no se pagaban de una manera correcta y empezó esta disputa, ¿no? Pero también hay otro tema atrás de eso, que es el tema de los impuestos. También hubo una gran discusión con el tema del IVA. Es correcto, con el tema del IVA. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, la nómina, que es uno de los gastos más grandes de las empresas, pues no genera IVA. Exactamente. Y a la hora de tener este servicio, te lo haces deducible por medio de una factura y que, pues obviamente, era un impuesto que dejaba de ganar la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se fue por voy a velar por los derechos de los trabajadores o voy a recaudar más? ¿Por qué fue ese ataque, vamos a poner en su momento, ¿no? Porque fue un tema de discusión. Sí. Había, de hecho, tema de discusión en el Poder Judicial, porque se decía, pues tú como outsourcing estás cobrando un servicio de la nómina del personal, pues literal, parte de ese dinero pues es la nómina, ¿no? Y el otro pues es tu comisión. Entonces, ¿por qué le estás sumando a toda la cantidad del IVA? Que es donde querían cobrar la comisión nada más, el IVA lo querían cobrar nada más sobre la comisión del servicio. Sí, que la factura se emitiera separando lo que era los sueldos y ya luego lo que es la comisión y su respectivo IVA. Y pues así se mantenía la discusión, pero pues cuando aparece lo del REPSE, dijeron no, se cobra completito porque es un servicio y se acabó la historia. Ok, perfecto. Muy bien, Rolando. Entonces vamos a poner esa premisa. Digo, no vamos a ver aquí todos los aspectos que se discutieron en su momento en las diferentes etapas, ¿no? Para procesar una reforma. Sí. Podríamos empezar por el tema del IVA, que realmente sí fue un tema que se tocó, se discutió. El tema también de las malas prácticas. Sí. Y cuidar los derechos de los trabajadores. Es ¿no? correcto. Yo creo que serían las principales causas por las cuales se radicó el tema del outsourcing y se reformó, llegando a lo que es ahora la subcontratación de servicios especializados. ¿Cómo deja a nuestra fuerza laboral en el país y competitividad, ¿no? En el mercado con otros países? Es decir, se impactó, se discutió también, Sí. pero como no era, bueno, yo por lo menos lo que viví no era tan bueno para estos puntos principales, entonces lo hago a un lado, ¿no? Que era la competitividad contra otros países. ¿Qué tanto afectó y qué tanto puede impactar durante estos próximos años con otros países? Pues mira, algo bien importante es que en términos económicos, pues la mayoría de las empresas que existen en México son pymes. Entonces, por ejemplo, esto del REPSE y lo que comentaba yo en un principio, hay empresas grandes que pues nada más por poner un pie en sus instalaciones ya te lo están exigiendo. Pero cumplir con ello también contiene una gran cantidad de responsabilidades y obligaciones que hay que cumplir adicionales. Y si nos vamos un poquito más para atrás, también, si estamos hablando que muchas pymes que son familiares, o son de amigos, y empiezan a tener sus colaboradores, pues desconocen de toda la normativa que se tiene que cumplir. Y esto pues es también lo que pues, acarrea una gran cantidad de problemas. Porque pues llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, o bien pues por parte del SAT que te empieza a revisar los recibos de nómina, o simplemente por no emitir un recibo de nómina, pues te metes en una gran cantidad de problemas. Hasta 5 autoridades te pueden revisar por no emitir un recibo de nómina. Entonces, todo este cúmulo de normativas, pues sí lo vuelve muy complejo. Y no hay como quien te pueda como tomar de la manita y decir, oye, tú vas a empezar a hacer tu empresa, vas a empezar a tener colaboradores,
tienes que hacer esto, o sea, como un checklist de todo lo que tienes que cumplir para poderlo llevar de la manera más precisa. Entonces también esto, pues como no se tiene mucho conocimiento, pues se vuelve como un obstáculo y muchas empresas llegan a quebrar por esta clase de detallitos que no se consideraron, pero pues que al final del día pues sí o sí se tienen que cumplir. Sí, fíjate que sí conocí muchos empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios a raíz de estas reformas que, como bien dices, no hay un acompañamiento de la autoridad en donde voy a regular, voy a reformar algo, pero también voy garantizando la continuidad de la fuente de trabajo, pues. Entonces, digo, a lo mejor no le corresponde a la autoridad, pero sí debería de haber un tema de acompañamiento, porque después se fueron perdiendo ciertos beneficios, sí. ciertos apoyos fiscales incluso hacia las empresas en el tema de la recaudación, ¿no? El subsidio al empleo y demás. Ahora, ya entendimos un poquito de dónde se origina, vamos pasando ya a lo que es la materia, porque partimos desde el inicio de algo bien importante. El outsourcing en su momento, desde su origen, tiene una naturaleza legítima, es decir, apoyo a los empresarios, disminuir la carga administrativa, obviamente al ser un servicio, pues el beneficio fiscal de deducirte un servicio de este tipo. Aparte, como tú bien dices, la mayor parte de las empresas en nuestro país pues son pymes, que significa que algo que muchas veces se desconoce, y las estadísticas lo dicen, muchas empresas se mueren antes de los 5 años. Sí, así es. ¿No? Y las principales causas son desconocimiento de la parte financiera, parte administrativa, porque a lo mejor soy muy bueno en hacer mi know-how, ¿no? Lo que yo haga, pero atrás tengo que cumplirle a la ley, pagar a los trabajadores, una demanda laboral, timbrar ahora los recibos de nómina, y si por algo me equivoco, pues entre multas, sanciones, etcétera, pues mejor desaparezco. Sí, que también algo que ha afectado mucho fue que en las últimas reformas que se han hecho al Código Fiscal, pues las multas se dispararon. Entonces, pues sí es algo que hay que tener cuidado. Ahora, partiendo de esto, creo que se mantienen regulados, me parece correcto. Creo que la regulación para garantizar tanto el cumplimiento de los derechos de los trabajadores como a las normas y al marco legal, ¿no? Pero creo que se respeta, o creo que se mantiene ese beneficio hacia las empresas. ¿Qué tanto puede implicar ese ganar-ganar con una empresa que tiene los servicios bajo esta modalidad del REPSE? Pues es en realidad conforme a las necesidades propias del negocio. ¿A qué me refiero? Lo que platicaba de una empresa de TI, ¿no? Pues es que como se maneja mucha información sensible, se tienen activos que son carísimos, pues sí o sí necesitas ahí un servicio de seguridad privada, ¿no? Entonces pues ahí es una necesidad que finalmente pues el REPSE sí la viene a cubrir. Pues también con unos servicios de limpieza o también, como se ha comentado mucho, es también tener bien delimitado lo que hace el negocio. Porque luego también pasa, ¿no? Es que yo me dedico a la comercialización de electrodomésticos. Ok. Los comercializas, pero ¿cómo lo haces, no? O sea, ¿tienes establecimientos o cómo lo haces? Y ahí también deriva mucho de qué servicios de REPSE pueden entrar y que te pueden ayudar para poder hacer más eficiente pues tu actividad. Por eso sí es importante tener bien delimitado pues qué es lo que se hace. Y lo comento porque también yo me he topado mucho que luego dicen, no, es que comercializo, importo y hago 1000 cosas, y así como, no, espérate, a ver, ¿qué es lo que de verdad haces, no? Porque a veces ni siquiera se tiene una idea muy clara de cuál es el giro del negocio, y ahí es también donde empiezan los problemas. A veces, no, es que sí, estoy metiendo un servicio de REPSE, pero no es igual a tu actividad, ya checaste esa parte, y ahí es cuando pues luego pues empiezan los problemas con las autoridades, ¿no? Porque pues también la autoridad va a decir, pues aquí se me hace que muy raro que tú vendas electrodomésticos y contratas personal de ventas, ¿no? Subcontratos de forma especializada, personal de ventas para electrodomésticos. Como que ¿por qué? ¿No? Si tú dices que haces eso.
Claro. ¿Cuáles son las principales leyes que se reforman para poderle dar vida a lo que es ahora el REPSE? Pues sí fueron varias, porque pues primeramente la Ley Federal del Trabajo, que fue la que nos puso la primera pauta en decir ya no hablen de outsourcing porque es ilegal. Ya se lo pone tal cual, lo pone de manera tajante, es ilegal, ya no estés haciendo outsourcing. De ahí pues nos brincamos a lo que es la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual ya nos pone ahí una obligación de que pues mes con mes les tenemos que mandar a nuestros clientes que pues sí se están haciendo el pago de las retenciones a salarios de los colaboradores. También la ley del IVA se hace una modificación, y es que aquí también en la ley del IVA hay algo que pues también muchas personas desconocen. Tú por hacer un negocio con una persona, por contratar a un proveedor, hay una cierta responsabilidad solidaria. Okay. Entonces pues sí, yo puedo contratar tus servicios, tú me das una factura y pues me cobras el IVA, ¿no? Pero ¿qué tanto hay de que se pague ese IVA? Porque si la autoridad detecta que no se paga el IVA, entonces esa factura que tú me diste podría considerártela como no deducible. Okay. Y pues ahí empieza un problema. Bueno, deducible en términos de ISR, pero acreditable en términos de IVA, aclarando para delimitarlo bien. Entonces eso mismo pasa también en términos de las facturas que se emiten de los servicios especializados de REPSE. Pues también se modifica la ley del Seguro Social, que también pues aquí ya nos pide un reporte especializado que hay que estar mandando, y pues va de la mano el Infonavit, que también ahí nos va a pedir un reporte para verificar que se paguen las cuotas. Que ahí entra el ICSOE y el SISU. Es correcto. Entra el ICSOE y el SISU, y posteriormente cuando entra esto del REPSE, pues también la UIF dice, pues ¿sabes qué? Yo considero que todo esto de los servicios especializados de REPSE para mí es una actividad vulnerable que puede ser tendiente al lavado de dinero, y requiero que también tú me presentes un reporte. Yo creo que ahí la intención de la misma autoridad es mandar un mensaje de una estricta regulación. Sí, exacto. En todo lo que es el marco jurídico que engloba el REPSE, ¿no? Así es. Ok. Derivado de esto que estamos platicando, ¿cuáles son los requisitos principales para poder obtener un servicio de una empresa que dé la subcontratación especializada? Bueno, primeramente checar que tenga su REPSE, que es este permiso que nos va a enviar la Secretaría del Trabajo, y que esté vigente, sobre todo es lo más importante. Otra cosa que hay que checar también es, ahí en el mismo permiso que nos da la Secretaría del Trabajo, pues viene qué actividad es la que se autorizó que se va a dar de servicios especializados. Claro, o sea, si necesito yo, por ejemplo, una empresa de limpieza, el REPSE tiene que decir servicios de limpieza. Servicios de limpieza. Exacto. Okay. Pero si usted dice servicios de mantenimiento, pues ahí ya no cuadra la historia, ¿verdad? ¿Hay alguna sanción? Quiero suponer que quien vigila esto, que la Secretaría del Trabajo, puede aplicar una sanción de ambas partes. Sí puede haberlo, pero más estrictamente quien lo está revisando es el SAT. Okay. Porque justamente al momento de que empieza a validar esa información, va a encontrar, oye, pues si tú tienes un REPSE de mantenimiento, ¿por qué estás facturando servicios especializados de limpieza? Pues no me cuadra que estás haciendo aquí, ¿no? Si técnicamente no tienes el permiso para hacerlo. Okay. También había, si no mal recuerdo, 3 puntos principales. Uno de esos era que la actividad de la empresa que se va a subcontratar, esas actividades no pertenecieran a la actividad preponderante. No, sí, es correcto, sí. Okay. La otra parte, si no mal recuerdo, era que las personas que estuvieran bajo el servicio de subcontratación especializada no pertenecieran anteriormente al registro patronal del cliente. Es correcto, y aquí qué bueno que lo dices, porque aquí luego no lo creen, pero el Seguro Social sí se da cuenta. Okay. Cuando empiezan los servicios especializados y mágicamente los colaboradores son dados de baja y aparecen dados de alta en la empresa que le está dando los servicios especializados, claro que se da cuenta el Seguro Social. Ok, perfecto.